El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Hoy celebramos San Lorenzo, mártir, diácono de la antigüedad, y la Iglesia tuvo mucha devoción, la Iglesia de Roma y después otras, a este mártir. También en la devoción a él vemos la representación de todos los diáconos que ha habido en la Iglesia, algunos de los cuales están canonizados, pero pocos. Hay muchos sacerdotes, obispos, papas, pero diáconos no tanto, porque es propio del diácono pasar desapercibido. Es propio de la diaconía servir, y el que sirve pasa desapercibido. También hay que tener en cuenta que presbíteros hay muchísimos, mientras que diáconos siempre ha habido pocos. No es como una pirámide, laicos, diáconos, presbíteros, obispos, que vamos de más a menos. No, diáconos siempre ha habido pocos. Como que Dios quiso establecer este grado en el sacramento como un recordatorio continuo, tanto a los laicos como al resto del clero, de la necesidad de servir. Pero ellos siempre han sido como la sal que se pone en un guiso, han sido pocos, aunque alguna vez de diáconos hayan llegado a papa, como sucedió en el caso de Gregorio VII, o de diácono llegó a arzobispo de la sede más importante de Inglaterra, en el caso de Thomas Becket. Ha habido más casos. Pero esto no ha sido lo normal. Lo normal no ha sido que los diáconos, antes de desempeñar otras funciones en otros grados del sacerdocio, ejercieran funciones muy relevantes, de gran prestigio. No. La diaconía se instituyó por parte de Dios en la Iglesia como recordatorio de la necesidad de servir. La Iglesia siempre además ha tenido en mente que los 3 grados del sacramento del orden fueron de institución divina, que Dios quiso que hubiera esos 3 grados. Pero fijaos, el diácono no puede celebrar la Eucaristía, no puede dar la unción de los enfermos, no puede confesar, no puede dar la confirmación. Pueden sí presidir un funeral o bautizar o estar en el sacramento del matrimonio como testigos cualificados, pero uno dirá, ¿y por qué quiso Dios? ¿No podría haber repartido un poco? Que por ejemplo hubieran podido confesar o que hubieran podido dar la unción. No. Quería dejar muy claro que el diácono tiene un ministerio de humildad. Y él mismo siendo clérigo, él mismo teniendo el 1er grado del sacramento del orden, no puede hacer esos sacramentos.
Si hubiera repartido un poco, ya no hubiera quedado tan claro. Aunque, como es lógico, los teólogos se hubieran preguntado, ¿y por qué crear esas fases? Es verdad, ¿por qué crear esas fases? ¿Para qué? No, es que así queda más escalonado. Sí, pero no es una razón muy convincente. Lo lógico es, y así ha sido entendido lo que acabo de decir. Del mismo modo, entre el segundo grado y el tercero, salvo la capacidad de ordenar sacerdotes, a un nivel sacramental, el obispo puede muy poco más que el sacerdote. El único sacramento que está reservado solo a la potestad episcopal es el del orden. Todos los demás los puede hacer el sacerdote. Y por eso el sacerdote en la misa, cuando ya entra en el canon, va vestido como un sacerdote. Es cierto que lleva la cruz pectoral fuera y el anillo, pero hasta el solideo se retira una vez que empieza la epíclesis. Aquí vemos la misma razón que daba de por qué no repartió entre el primer grado y el segundo. Tampoco lo hizo Dios entre el segundo y el tercero. El sacerdocio, el poder sobre los sacramentos está en el segundo grado, no en el primero, y muy poco más en el tercero. Y en esto ha habido una tremenda sabiduría de Dios. Si hubiéramos ordenado las cosas los humanos, hubiéramos repartido entre los 3 grados. Pero Dios quiso que el segundo grado, que iba a ser el más habitual, tuviera todo, prácticamente, para así poder dar todo, para así cada presbítero ser otro Cristo, con la pequeña excepción que he dicho, el sacramento del orden, conferirlo. Pero en esto se ve cómo los pensamientos de Dios no son como los de los hombres, pero mirando el bien de las almas vemos que así ha sido mejor. Los diáconos se han dedicado históricamente y siguen dedicándose pues a la caridad, a ayudar a los pobres, a los enfermos. También ayudan al sacerdote en la misa, aunque el diácono, cuando llega el momento de la epíclesis, cuando se invoca el Espíritu Santo, se arrodilla. Él no va a consagrar, él va a estar con las manos juntas adorando la acción del presbítero que se materializa en la Eucaristía. Que todos nosotros, con ocasión del diácono San Lorenzo, nos admiremos de lo bien que ha organizado Dios la Iglesia.